Para todo hay tiempo. Pero hoy te motivamos a que aproveches al máximo este tiempo para escuchar y alimentar tu espíritu de la palabra de Dios. El Centro Internacional de Alabanza, CIA El Salvador, presenta Vida para tu Espíritu. Continuamos en esta noche con el estudio de Romanos capítulo 8 específicamente, el cual ya llevamos bastantes semanas ya estudiando solamente el capítulo 8, capítulo que es muy importante para reafirmar la fe de todo hijo de Dios. Y es que hemos aprendido en las últimas semanas que todas las cosas han obrado para bien en nuestra vida desde antes de nuestro nacimiento. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía nos escogió en la eternidad para glorificarnos en Cristo y junto con Cristo para toda la eternidad. Esto lo hemos aprendido al estudiar Romanos 8:28 y la semana pasada cuando comenzamos a estudiar el versículo 29. Y en estos versículos podemos ver que hay una cadena de salvación. En Romanos 8, 29 y 30 se menciona una cadena de salvación o un orden de salvación. Orden de salvación que inicia desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, que pasa por el tiempo para que llegue a su conclusión para toda la eternidad. Romanos 8, 28 al 30 dice de la siguiente manera: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma, de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Podemos ver en este pasaje específicamente en los versículos 29 y 30 que de manera incluyente se estipulan los pasos en el proceso de salvación. Según este pasaje, son 5 pasos en el proceso de salvación, aunque nosotros, como aprendimos ya hace un par de años en la serie de la gracia de Dios, específicamente los días miércoles aprendimos del orden de salvación, que se añaden otros pasos más que en total serían 9. En este pasaje específico se mencionan 5. ¿Cuáles son? La elección. Después de la elección, ¿cuál va? La predestinación, y después de la predestinación, el llamamiento, para luego pasar por la justificación y terminar con la glorificación. Exacto. Debemos de notar que este proceso inició en la eternidad, inició antes de la creación, antes de la fundación del mundo, específicamente con la elección y la predestinación. Y este proceso que inició en la primera eternidad concluirá al iniciar, por así decirlo, al iniciar la segunda eternidad con la glorificación. En medio de estas dos grandes etapas de entre eternidad y eternidad están los pasos o las etapas del llamamiento y de la justificación que se dan en el ámbito terrenal. Y la semana anterior comenzamos a estudiar el versículo 29 que nos dice: porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y la semana pasada enfocamos únicamente el estudio en la primera frase de este versículo, que dice: porque a los que antes escogió. Y estudiamos específicamente la doctrina de la elección. Recordemos un poco lo que veíamos la semana pasada de qué es la elección. Decíamos que la elección es como una luz que alumbra el significado de la palabra gracia, porque si no fuera por la elección que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo, toda obra de salvación sería por nuestros propios méritos. Pero nosotros vemos por la elección de que la obra de salvación comenzó desde la eternidad, aún antes de nuestra existencia, cuando Dios en su soberanía decidió escoger a algunos de entre el número total de los pecadores. Y esa elección que Dios hizo fue una elección libre, fue una elección soberana, fue una elección eterna, en la que Dios escogió sin ver ningún mérito previsto en aquellos que iba a escoger, para manifestar sobre ellos la gracia que nos conduciría a la salvación en Cristo Jesús.
Y la Biblia, como vimos la semana pasada, abunda en evidencias que apoyan la existencia de la elección incondicional. La semana pasada presentamos más de 20 pasajes bíblicos que son una evidencia rotunda a esta doctrina. Pero también la semana pasada aprendíamos 5 características de la elección. ¿Cuáles son estas 5 características que aprendimos la semana pasada? ¿Quién se recuerda de la primera? Dijimos que la elección es eterna. En segundo lugar, la elección es soberana. En tercer lugar, la elección es inmutable. En cuarto lugar, es irresistible. Y la quinta característica es que la elección es en Cristo Jesús. Pero a pesar de estas rotundas evidencias que hay de la doctrina de la elección incondicional, a pesar de la gran evidencia bíblica que hay, de los más de 40 pasajes que nos hablan de esto, de que es algo que lo podemos ver en toda la Biblia desde el inicio hasta el final, pero a pesar de todo esto, hay algunas objeciones en contra de la doctrina de la elección. Ahora vamos a explicar las más importantes. Vamos a comenzar este estudio hablando de la doctrina, de la objeción a la doctrina de la elección. ¿Cuál es la primera objeción? La primera objeción es creer que la doctrina de la elección nos va a llevar a despreocuparnos por predicar el evangelio. Y es que muchos piensan de esto, no, entonces, si Dios ya eligió a los que van a ser salvos, si Dios tiene ya a los que van a ser salvos, los eligió desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué vamos a predicar el evangelio? Pensar de esa manera es un error, y no solo es un error, es un pecado. ¿Por qué? Porque estamos siendo desobedientes al mandato de Dios de ir y discipular a todas las gentes, de ir y hacer discípulos, de ir y proclamar el evangelio. También sería un error pensar como lo hacen los hipercalvinistas, que ellos dicen que solo se debe predicar a aquellos en los que veamos cierta disposición de ser elegidos por Dios. Pero yo le aseguro que en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando los apóstoles veían a un fulano llamado Saulo de Tarso, por todo lo que iba hacía y por su oposición a la obra de Cristo, por su oposición a la iglesia de Cristo, yo creo que ninguno de ellos hubiera atrevido a predicarle a Saulo de Tarso, porque él no manifestaba nada de haber sido elegido por Dios, ninguna disposición de haber sido elegido por Dios. Como en algún tiempo yo jamás manifesté tampoco alguna disposición de querer rendirme a los pies de Cristo, todo lo contrario. Pasaba mi vida blasfemando en contra de Cristo. Por eso es de que esta objeción no tiene peso con la que se pueda sustentar bíblicamente, porque la Biblia nos manda a predicar el evangelio. Y el destino eterno de las personas depende de la predicación del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Entonces, si el evangelio es poder de Dios para salvación, ¿cómo no vamos a predicar el evangelio? Y es tan absurda hasta cierto punto esta objeción, que en el mismo libro de la Biblia, este libro en el que hemos aprendido ya por 4 años, y nos faltan un par de años más para concluir su estudio, en el mismo libro de la Biblia en donde vemos que el evangelio es poder de Dios para salvación, es el mismo libro de la Biblia que en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 11 nos presenta rotundas evidencias de la existencia de la doctrina de la elección incondicional. Podemos poner un ejemplo bíblico acerca de lo absurdo que es esta objeción, de que la doctrina de la elección nos lleva a despreocuparnos por predicar el evangelio. Hechos 18, 9 al 10 nos habla del ejemplo de Pablo cuando estaba en Corinto y dice de la siguiente manera. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te acometerá para dañarte, porque tengo un gran pueblo en esta ciudad. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Qué estaba pasando con Pablo? Pablo llega a la ciudad de Corinto. Y Pablo lo primero que hace al llegar a la ciudad de Corinto es buscar a los judíos de Corinto para comenzarle a predicar. Pero los judíos de Corinto lo rechazaron. No sabemos de qué tan grande fue ese rechazo para hacer que Pablo se desanimara de tal manera que se quería ir. Y Dios tuvo que intervenir y se tuvo que aparecer a Pablo en una visión de noche y le dijo: no tengas miedo, habla, no calles, Pablo, habla, no calles, yo estoy contigo, nadie te va a hacer daño. ¿Por qué?
Porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. El apóstol Pablo, ese mismo que escribió Romanos, no sacó la conclusión de que esa mucha gente que pertenecía a Dios, que esa gente que Dios tenía en esa ciudad, esa gente que Dios había escogido para la salvación de esa ciudad, de la ciudad de Corinto, no sacó la conclusión de que se iba a salvar independientemente si él predicaba el evangelio ahí o no. Él comenzó a predicar el evangelio porque era lo que Dios le mandó a hacer. Porque Dios le dijo, yo tengo escogidos aquí. Habla, no calles, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Y qué hizo Pablo? El versículo 11 de Hechos 18 nos dice lo siguiente. Así que se asentó allí 1 año y medio, enseñándoles la palabra de Dios. Se asentó ahí 1 año y medio. 18 meses estuvo él en la ciudad de Corinto haciendo obra misionera. ¿Saben ustedes que de hecho esta fue la estadía más larga de Pablo en una ciudad, a excepción de en Éfeso, que estuvo mucho más tiempo en Éfeso durante sus 3 viajes misioneros? Pero a excepción de Éfeso, la ciudad donde más estuvo el apóstol Pablo fue en Corinto. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escuchó que Dios tenía mucho pueblo escogido en Corinto, que tenía gente escogida en esa ciudad, él se quedó más tiempo y se dedicó a predicar a fin de que aquellas personas elegidas por Dios pudieran ser salvas. El mismo apóstol Pablo nos dice con mucha claridad de que a menos que los creyentes proclamemos las buenas noticias del evangelio, las personas no se salvarán. ¿Y a dónde lo dice? Precisamente en el mismo libro en el que estamos estudiando desde hace 4 años, y en medio de 2 capítulos que nos hablan mucho acerca de la elección. Romanos 10:14 y Romanos 10:17 dice lo siguiente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? Así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra del Mesías. ¿Cómo alguien va a invocar a aquel en quien no cree? ¿Y cómo alguien va a creer a aquel de quien no ha escuchado nada nunca? ¿Y cómo alguien va a escuchar si no hay quien les vaya a hablar de eso? Si no hay quien les predique. Y es que todos aquellos que hemos sido elegidos por Dios, hemos recibido un llamado por Dios, y ese llamado por Dios se ha hecho por medio de la predicación del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Porque para los que se pierden es locura, es necedad. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Amén. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Sabía el apóstol Pablo antes de ir a una ciudad a quienes había elegido Dios para salvación y a quienes no? No, no lo podía saber de ninguna manera. No lo podía saber. Y es que eso es algo que Dios nunca nos lo muestra por adelantado. Nunca nos lo muestra por adelantado. Por eso nuestra misión es ir y discipular a todas las gentes. Es ir y a predicar el evangelio a todas las personas. Lo que sí podemos ver, que una vez que las personas nacen de nuevo y manifiestan la fe en Jesucristo para salvación, por los frutos de esas personas podemos estar seguros de que Dios lo había escogido con antelación para la salvación. Y eso mismo el apóstol Pablo lo expresó en Tesalonicenses. Esa fue la conclusión que llegó con los de la iglesia de Tesalónica, porque él les dice que sabía que Dios lo había elegido, pero les dice que sabía que Dios lo había elegido por los frutos que manifestaron después los de la iglesia de Tesalónica. Leámoslo en 1 Tesalonicenses 1, 4 y 5. Sabiendo, hermanos amados por Dios, vuestra elección, porque nuestro evangelio no fue a vosotros solo en palabra, sino también en poder, y con Espíritu Santo y con gran certidumbre. Como sabéis cuáles fuimos con vosotros por amor de vosotros. Una pregunta. ¿Le está escribiendo acaso Pablo esta carta a toda la población de Tesalónica? No. Se lo está escribiendo a aquellos miembros de la iglesia de Tesalónica. Y dice, yo sé, hermanos amados, yo sé su elección. Yo sé que ustedes son elegidos por Dios. Y lo sé porque el evangelio que nosotros predicamos
no fue ustedes solo en palabra, para ustedes no solo fueron palabras que escucharon, sino también en poder y con Espíritu Santo y con gran convicción. ¿Cómo lo podía saber Pablo? Por los frutos que ellos estaban dando. Seguramente él le predicó a muchas más personas junto con aquellos que iban con él. Pero le está escribiendo nada más a los de la iglesia de Tesalónica, aquellos, específicamente le está escribiendo a aquellos que fueron primicias de salvación en la ciudad de Tesalónica, acerca de la seguridad que tenía de su elección por los frutos que dieron después de haber escuchado el Evangelio. Y es que, por lo tanto, ¿por qué mencionar todo esto? Porque ante esta objeción nosotros, como verdaderos hijos de Dios, debemos de ser obedientes a la palabra e ir y discipular a todas las personas. Y eso lo podemos hacer nada más si damos fiel cumplimiento a la palabra de Dios, proclamando, aconsejando y enseñando a Cristo con toda sabiduría a todos los hombres para presentarlo a todos perfectos delante de Él. Es la misión que tenemos que cumplir. Por lo tanto, esta objeción de que la doctrina de la elección nos lleva a despreocuparnos por la predicación del Evangelio no es cierto. Y usted lo puede ver en esta misma iglesia. Nosotros creemos y defendemos la doctrina de la elección. ¿Por qué la defendemos tanto? Porque es totalmente bíblica. Si no estuviera en la Biblia no la defendiéramos, pero sí está en la Biblia, por lo tanto la defendemos. Y lo puede ver en esta iglesia, más que todos estos últimos meses, donde usted ha visto cuánta obra misionera se está haciendo. Porque nosotros no podemos dejar de predicar el nombre de aquel que nos ha salvado a nosotros, porque es nuestra misión. Bueno, de hecho aprovecho la oportunidad para decirles que aquellos que quieran acompañar al pastor Manuel y el equipo de Tu Sangre las Naciones de este sábado al siguiente, perfectamente lo pueden hacer para que ustedes puedan cumplir esta misión. ¿Cuál es la segunda objeción? La segunda objeción es que la elección significa que no tenemos una opción para escoger si aceptamos a Cristo o no. Y es que la gente dice, bueno, entonces si me decís que yo soy elegido por Dios, significa que mi voluntad no sirve de nada. Significa que mi decisión no sirve de nada. Significa que yo no decido. Significa que mi voluntad Dios la hace a un lado totalmente y a Dios no le importa mi voluntad. Y es que según esta objeción, la doctrina de la elección niega todas las invitaciones del Evangelio que apelan a la voluntad del hombre. Y niega todas las invitaciones del Evangelio que piden a los hombres tomar decisiones en cuanto a responder a una invitación de Cristo o no. Pero todas las decisiones, toda decisión que usted tome, toda es voluntaria. Toda la decisión que usted tome es voluntaria. ¿Por qué? Porque nace de su voluntad, porque está ejercitando su voluntad. No hay decisión que usted no tome que no sea voluntaria. ¿Por qué está usted acá? Porque usted decidió venir este día y no verlo por Vida TV o no verlo por internet. Por lo tanto, usted ejercitó su voluntad. Todas las decisiones manifiestan lo que queremos hacer, lo que decidimos hacer. Pero esto no quiere decir, el hecho de que todas nuestras decisiones sean totalmente voluntarias, no quiere decir que nuestras decisiones son totalmente libres. Porque si bien es cierto, todas nuestras decisiones son totalmente voluntarias, pero no todas nuestras decisiones son totalmente libres. Les pongo un ejemplo. Háganme el favor de cerrar los ojos por un momento. Cierren los ojos todos cierren los ojos. Usted voluntariamente puede decidir pensar en lo que a usted le dé la gana. Piense en cualquier cosa que usted quiera, pero no se le ocurra pensar en la pantera rosa, por favor. No vaya a pensar en la pantera rosa. Piense en lo que usted quiera, pero no piense en la pantera rosa. En la pantera rosa no piense hoy. En cualquier cosa sí, menos en la pantera rosa. Abran los ojos. Yo estoy seguro que muchos de acá se les vino a la mente la pantera rosa. Hasta la caricatura que más les gustaba de la pantera rosa se acordó. ¿Por qué? Usted era libre de pensar lo que usted quisiera. Yo no lo obligué a pensar en la pantera rosa. Yo le dije, no piense en la pantera rosa. Pero usted quiso pensar en la pantera rosa. Usted pensó en la pantera rosa porque usted quiso. Fue voluntario, pero no libre.
fue voluntario, pero no libre. Y es que nuestras decisiones no son totalmente libres. Dios puede trabajar soberanamente a través de nuestros deseos y a través de nuestra voluntad, a fin de garantizar que nuestras decisiones terminen resultando en lo que Él ha ordenado. Pero aún esto se puede ver aún como una verdadera elección, porque Dios nos ha creado y ha ordenado que esa elección sea real, que nuestra decisión por Cristo sea verdadera y sea voluntaria porque nace de nuestra voluntad. Podemos decir que Dios hace que nosotros elijamos a Cristo voluntariamente. Y es que si Dios no interviniera para que nosotros creamos en Cristo, nadie pudiera creer en Cristo. Porque todos nacimos esclavos del mundo, del pecado y de Satanás. Nacimos de esclavos de nuestros propios deseos y pensamientos, según el curso de este mundo. Por lo tanto, antes de Cristo, ninguna decisión que tome ningún ser humano es libre de ninguna manera. En cuanto a la moralidad, ninguna decisión es libre, porque cualquier decisión que tome lo hace sujeto a la esclavitud de Satanás, a la esclavitud del mundo y a la esclavitud del pecado por medio de su propia carne. Es hasta que Cristo interviene en nuestra vida, hasta que Dios interviene en nuestra vida por medio del Espíritu Santo, que regenera nuestra mente, nuestra emoción y nuestra voluntad, es que nosotros podemos creer en Jesús. Es que nosotros recibimos el don de la fe por medio de la intervención del Espíritu Santo en nuestra regeneración. Pero hay otra objeción. Una tercera objeción es que la doctrina de la elección nos convierte en marionetas o robots, no en personas verdaderas. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y si son hijos de Dios, han sido elegidos por Dios. ¿Cuántos de ustedes son marionetas? ¿Cuántos de ustedes son robots? Ante esta objeción, un teólogo, Wayne Grudem, responde: de nuevo debemos responder que Dios nos ha creado y debemos dejar que sea Él que defina lo que es de verdad ser persona. La analogía de una marioneta o robot nos reduce a la categoría infrahumana de cosas creadas por el hombre. Pero los seres humanos genuinos son muy superiores a las marionetas o robots, porque tenemos una voluntad genuina y tomamos decisiones voluntarias basadas en nuestras propias preferencias y deseos. Y es que además de esto, es importante recordar que Dios nos ha creado. Pero además de recordar que Dios nos ha creado, debemos de estar conscientes para qué Dios nos ha creado. Y eso solo podemos saber por medio de la Escritura. Isaías 43, 7 y 21 dice lo siguiente: a todos los llamados en mi nombre, a los que para gloria mía creé, a los que hice y formé, al pueblo que yo he formado para mí mismo, para que proclamara mi alabanza. Aquí el profeta Isaías está dando un mensaje a aquellos llamados en el nombre de Dios. No a todos, a los llamados en el nombre de Dios únicamente. Aquellos que Dios creó para su gloria, a los que hizo y formó. Al pueblo, específicamente al pueblo que Él formó para Él mismo, para que proclamara su alabanza. Y es que si Dios no nos ha escogido, es para su gloria. Isaías 48, 9 y 11 dice: por causa de mi nombre difiero mi ira. Para mi propia alabanza la reprimo, para no destruirte. Por mí, por amor de mí mismo lo hago, para que mi nombre no sea profanado, porque a otro no daré mi gloria. Todas las cosas que Dios hace, lo hace para su gloria. Por eso es que el salmista, al entender esto, pudo decir en el Salmo 65:4 lo siguiente: cuán bienaventurado es aquel a quien tú escoges y haces que se acerque a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y es que cuando entendemos que Dios todo lo que ha hecho, hace y hará es para su gloria, entonces seremos conscientes que nosotros mismos existimos para su gloria y fuimos salvados con el fin de alabar eternamente la gloria de Dios. Entonces, cuando nuestro espíritu alberga esa verdad, no hay lugar para pensar que somos robots, no hay lugar para pensar que somos marionetas, sino solo hay un deseo de alabar la gloria de su gracia. Una cuarta objeción, que es la objeción quizás más popular,
es que la elección es injusta. ¿Cuántos han escuchado eso? No, es que eso es injusto que Dios elija a alguien para salvación. ¿Cuántos lo han escuchado? Y es que en ocasiones las personas consideran la doctrina de la elección como injusta porque la doctrina de la elección enseña que Dios elige a algunos para ser salvos y pasa por alto a otros, a quienes decide no salvar. Y la gente dice, ¿ya ves? ¿Cómo puede ser eso justo? Pues podemos responder a esa pregunta de dos maneras. Primero, debemos recordar que sería perfectamente justo que Dios no salvara a nadie, porque por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Y sería perfectamente justo que Dios no salvara a ningún ser humano, de la misma manera que hizo con los ángeles que pecaron. Segunda de Pedro 2:4 nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta el juicio. Dice, Dios no perdonó a los ángeles. Dios no hizo ningún plan de salvación, ningún plan de redención para los ángeles. Y ellos pecaron, igual que nosotros pecamos. Pero para el ser humano, Él sí, desde la fundación del mundo, estableció un plan de redención que sería para su gloria misma. Por lo tanto, podemos ver que lo que sería perfectamente justo para Dios sería hacer con los seres humanos lo que hizo con los ángeles. ¿Y qué fue? ¿Y qué es eso? No salvar a ninguno de los que hemos pecado. No salvar a ninguno de los que nos hemos rebelado en contra de Él. Como los ángeles que se rebelaron y pecaron contra Él no tienen salvación. Pero al contrario, decidir salvar a algunos de aquellos que hemos pecado es una demostración de gracia que va más allá de los requerimientos de nuestra humana equidad y de nuestra humana justicia. Porque para Dios sí fue justo. Porque el justo fue el que pagó por nuestros pecados para que nosotros fuéramos hechos justos delante de Dios por medio de Él. Pero dijimos de que a la pregunta de cómo puede ser justo eso de la elección, lo íbamos a responder de dos formas. Ya lo respondimos de la primera. Hoy vamos con la segunda. Esta objeción de injusticia toma una forma ligeramente diferente cuando las personas dicen que es injusto que Dios salve a algunas personas y no salve a otras. Porque dice, esto es injusto. Pero ¿dónde está basada la idea de injusticia con la que aquellos que objetan la elección dicen que la elección es injusta? Y es que esta objeción está basada en una idea de justicia entre los seres humanos que nosotros sentimos intuitivamente. Yo en clases suelo contar este ejemplo, de que en una ocasión yo estaba con una persona con la que tuvimos la oportunidad de estudiar en la universidad, una persona cristiana, y me dijo, no, pero mira que eso de la elección es injusto. Yo le hice una pregunta a él, ¿y qué es la justicia? Yo sabía exactamente lo que él me iba a responder. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Ahí ya lo tenía agarrado yo. Primero comencé diciéndolo, mira, tú sos cristiano y tú me estás respondiendo con una definición de justicia que viene del ámbito secular, específicamente de Sócrates. Además de eso, por tu propia definición, la elección no es injusta, sino que la elección muestra la gracia de Dios. Porque si la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, a mí como pecador, como aquel que no puede hacer lo bueno, por aquel que no quiere entender a Dios ni quiere saber nada de Dios porque no puede hacerlo y ni quiere hacerlo, ¿qué es lo que me correspondía? La muerte. Entonces lo justo sería que Dios me mandara a mí a la muerte eterna por cuanto pequé. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvos. Y es que siempre que la Escritura empieza a considerar esta cuestión, siempre la Escritura nos hace ver la soberanía de Dios, la gracia soberana de Dios, la soberanía de Dios como creador. Y también vemos que Dios como creador, como soberano, como supremo, tiene derecho a hacer lo que le place con su creación. Y si Dios escoge a algunos para salvación, esa fue su decisión soberana.
y no tenemos ninguna base moral ni bíblica sobre la que podamos insistir que no sea justo. ¿Cuántos de acá han actuado con injusticia varias veces? ¿Ustedes creen, con qué cara le puedo yo decirle, Dios, tú eres injusto? O sea, no tengo base moral para decirle a Dios que es injusto, porque yo soy injusto. Él es totalmente justo. Y mucho menos tengo base bíblica. El hecho que Dios favorezca a algunos y pase por alto a otros no justifica contra Dios el cargo de injusticia de ninguna manera. Podemos hablar de injusticia solamente cuando una parte tiene el derecho sobre otra. ¿Tenemos nosotros derechos sobre Dios? No, Él no es injusto. Él tiene derechos sobre nosotros. Él es soberano, supremo, creador de todas las cosas, quien sustenta todas las cosas. Si Dios les debiera a todos los hombres del perdón de pecados y la vida eterna, sí cometería una injusticia, si solamente salvara a algunos de los hombres. Pero el pecador no tiene en absoluto el derecho o pretensión sobre las bendiciones que fluyen de la elección divina. Hemos perdido esas bendiciones por causa de nuestro pecado. Y es que no solo no tenemos derecho de pedirle cuenta a Dios por elegir a algunos y pasar por alto a otros, sino que también debemos admitir que habría sido Él perfectamente justo si Él no hubiera salvado a nadie. Por lo tanto, esa objeción no se puede sostener bíblicamente tampoco. Una quinta objeción a la doctrina de la elección es que la Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? 1 Timoteo 2:4 dice lo siguiente: quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y es que en este versículo específicamente no está hablando sobre quiénes son salvos, sino que habla de la invitación general de Dios o el llamamiento general de Dios que Dios hace al mundo para que el mundo se arrepienta. Pero no dice nada acerca de los decretos secretos de Dios sobre quiénes serán salvos, sino que está hablando de la invitación, del deseo general de Dios, pero no de lo que Él ha decretado. ¿Cuántos? Miren, tal vez no se lo voy a hacer en forma de pregunta. Yo conozco algunas personas que son diabéticas y ellos han decidido, por causa de su enfermedad, dejar de comer ciertas cosas. Yo lo veo, por ejemplo, con mi papá, que él es súper estricto con lo que él come por causa de su diabetes. Miren, a él muchas veces le dan deseo de comer cosas dulces. Pero el hecho que él tenga el deseo de comer algo dulce significa que lo va a hacer. No, él ya decidió desde antes que no lo iba a hacer. Dios invita al mundo por medio del llamamiento general a que sea salvo. Pero está hablando de un deseo de Dios en el sentido de algo que Él invita. Pero no está hablando en este versículo de un decreto de Dios. No está hablando de los designios de Dios. No está hablando del eterno propósito de Dios. Y algunos en base a esto ponen el siguiente versículo, el cual también es bien utilizado. Y el cual es un versículo que al contrario le sale el tiro por la culata a aquellos que quieren poner este versículo como objeción. ¿De cuál versículo estoy hablando? De 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten. Algunos dicen, ajá, ahí está la prueba. Dios no quiere que nada perezca, sino que todos se arrepientan. Pero ¿a quién le está escribiendo el apóstol Pedro ahí? ¿A quién le está escribiendo? Si nosotros vamos a ver la primera y segunda carta del apóstol Pedro, vemos que el apóstol Pedro expresa en sus cartas que él está escribiendo a los elegidos. Por lo tanto, deberíamos de entender que Dios no quiere que ningún elegido perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces, ¿están contradiciendo estos pasajes la idea de que Dios ha hecho una elección incondicional? No.
Y es que, ¿por qué tanto lío con esto? Porque nosotros debemos de ver que aquellos teólogos que afirman que la elección incondicional no es cierta y ponen todas estas objeciones, la teología arminiana dice que hay algo para Dios más importante que la salvación de las personas. Tal vez no lo lleguen a afirmar así expresamente, pero con su base teológica lo afirman, porque ellos dicen que Dios va a preservar siempre el libre albedrío del hombre. En cambio, los teólogos reformados dicen que Dios considera su gloria más importante que cualquier otra cosa. Y que como hemos visto, como vamos a ver, mejor dicho, en Romanos 9 más adelante, la gloria de Dios también es promovida por el hecho de que algunos no son salvos. Por un lado tenemos dos sistemas teológicos. Un sistema teológico que tiene como valor supremo la libertad del hombre, el libre albedrío del hombre. Y un sistema teológico que tiene como valor supremo la gloria de Dios. Pero ¿cuál es la razón por la que Dios hace todas las cosas? Por su gloria. Entonces, bíblicamente, el ver que la elección que Dios hace es para su gloria, que no es la salvación no es un fin en sí mismo, sino que está encaminada a la gloria de Dios, vemos de que tiene mucho más fuerza bíblica que el pensar que el hombre tiene libre albedrío. Y es que también debemos recordar que hay diferencias importantes entre la elección y la condenación tal como aparecen en la Biblia. La elección para salvación se ve como una causa para regocijarse, para gozarse y para alabar a Dios. Porque Dios es digno de alabanza y de recibir todo crédito por nuestra salvación, porque la salvación es del Señor. Y es que vemos, al entender bíblicamente la doctrina de la elección, que a Dios se le ve escogiéndonos activamente para la salvación, haciéndolo con amor, haciéndolo con deleite. Pero la reprobación, por otro lado, se ve como algo que le causa tristeza a Dios, no deleite. Ezequiel 33:11 dice: no me alegro con la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Dios no se alegra con la muerte del malvado. Y entonces vemos que la causa de la reprobación se atribuye siempre a las personas que se rebelan en contra de Dios. La causa nunca cae sobre Dios, sino sobre el pecado de las personas que no han querido creer en Jesús. De modo que en la presentación que las Escrituras hacen de Dios, Dios es el origen de la elección, pero el hombre es la causa de la reprobación. ¿Por qué? Porque vemos que, primero, antes de decir por qué, vemos que acá que la base de la elección es la gracia de Dios, mientras que la base de la reprobación es la justicia de Dios. Pero ¿por qué decimos que Dios es el origen de la elección, pero el hombre es la causa de la reprobación? Porque lo que Dios hace es ver a todos como pecadores. Ve a todos como pecadores. Y es lo que decide para manifestar su gracia, para manifestar su misericordia, para manifestar su bondad, su amor. Él lo que hace es decretar la salvación de alguno de entre todos los pecadores. Y pasa por alto a los demás. Elige a algunos para salvación, activamente. Pero los otros los deja en la misma condición en la que estaban, muertos en sus delitos y pecados. Por eso es que decimos que la causa de la elección, o el origen de la elección es Dios mismo. Pero la causa de reprobación es el pecado del hombre. Y algunos podrían decir: pero pastor, si Dios de verdad, si Dios siente genuinamente tristeza por el castigo de los malvados, entonces, ¿por qué permite o incluso puede llegar a decretar o llegó a decretar de que eso sucediera? Porque el fin por el cual Dios hace todas las cosas, ¿cuál es, mi familia? Su gloria. Dios es igualmente glorificado cuando muestra su poder, su ira, su justicia, como cuando muestra sobre otros su misericordia, su gracia, su bondad y su amor.
Además de estas 5 objeciones que hemos mencionado, podemos mencionar 4 más que se pueden contestar rápidamente. Otra objeción es la que dice que un Dios justo y bueno no puede excluir a nadie de sus designios salvadores. Es que si Dios es justo y bueno, Él no va a excluir a nadie de la salvación. Dios ofrece salvación para todos. Dios no excluye a nadie de la salvación. Nosotros por nuestros pecados nos excluimos a nosotros mismos. Dios obra libremente a la vez que misericordiosamente al elegir a algunos para salvación. Otra objeción es que la elección puede llevar a inmoralidad a los que son elegidos. No, es que si ustedes predican que la elección y predican la perseverancia de los santos por la perseverancia de Dios, entonces la gente va a comenzar a pecar indiscriminadamente. Como dicen, yo soy salvo, siempre salvo, voy a pecar como yo quiera. Pero es que un salvo, sí es verdad que siempre será salvo. Pero su salvación se va a manifestar por los frutos que esa persona dé de santidad, y los frutos de arrepentimiento de esa persona, y los frutos del avance y de gloria para Dios. Se siente una persona que es salva, se siente mal, se siente miserable cuando peca en contra de Dios. Y es que esta objeción que la elección puede llevar a la inmoralidad a los que son elegidos, ignora que la salvación no solo conlleva regeneración espiritual, un nuevo nacimiento, una transformación espiritual, sino también la santificación que hace el mismo Espíritu Santo a aquel que ha sido elegido en el momento de su nuevo nacimiento. Por tanto, la simiente santa de Dios está en nosotros. Y esa simiente santa de Dios, que es el Espíritu Santo en nosotros, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte a la cual estamos esclavizados, como aprendimos hace varias semanas ya en Romanos 8, 2, 3 y 4. Por lo tanto, la gracia nunca es licencia para pecar. Aquellos que quieran ocupar la gracia como licencia para pecar es porque son unos desgraciados. Nunca han recibido la gracia de Dios, sino que la gracia nos da el poder suficiente para no pecar. Pensar lo contrario, pensar que porque ya hice una oración o porque me congrego en una iglesia puedo vivir como quiera, es ignorar por completo el testimonio de la Biblia. Otra objeción más es que la elección lleva a orgullo, inspira orgullo a aquel que es elegido. Miren, esto no es así. Por el contrario, el que verdaderamente es salvo sabe que no hubo ningún mérito para ser salvado, como no hay ningún mérito de haber sido sostenido por Dios. Solo un entendimiento equivocado de la doctrina de la elección puede llevar a alguien a pensar que siendo salvo, lo que tiene, lo que es y lo que puede hacer en el reino de Dios es por su propia capacidad o por su propia sabiduría. La doctrina de la elección, por el contrario, nos dice que soy cristiano porque Dios en la eternidad pasada decidió derramar su amor por mí. ¿Pero por qué decidió hacerlo? ¿Por qué decidió escoger a aquellos que somos hijos de Dios que estamos acá? No lo hizo por algo bueno que hubiera en nosotros, de ninguna manera, porque no había nada bueno en nosotros, sino simplemente porque Él quiso. Porque Él quiso, por su gracia soberana. Pensar de esa manera nos ayuda a ser humildes delante de Dios y delante de los hombres. Nos permite darnos cuenta que no teníamos ningún derecho, ni aún tenemos ningún derecho a la gracia divina. Y por lo tanto la salvación la recibimos ¿por qué? Por gracia. Y el saber eso, que no éramos de ninguna manera dignos para ser salvos, sino que éramos pecadores, miserables, alejados de cualquier bien. El pensar eso nos llega a afirmar lo que dijo el apóstol Pablo: Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y si yo estoy consciente que si soy salvo y soy hijo de Dios, es porque soy pecador, pero Dios me ha redimido con su sangre. Eso me va a llevar a ser humilde, porque no hay nada bueno en mí.
Y por lo tanto, esa misma humildad me va a llevar a ser obediente a la palabra de Dios e ir a predicar a los otros. Y a decirle, no hay nada bueno en ti, pero Dios te ofrece salvación. Nuestra salvación se debe solo y totalmente a la gracia de Dios. Nuestra única y apropiada respuesta es darle a Él eterna alabanza. Por eso es que Dios nos eligió y nos predestinó, como dice Romanos 8:29. Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y es que a los que antes escogió, también los predestinó. La elección divina y la predestinación son inseparables. Suceden en el mismo momento en la eternidad. ¿Para qué Dios elige? Dios elige porque a los que eligió los predestinó inmediatamente. La elección es el acto de Dios de escoger a los que quiera ser partícipes de su gracia. Mientras que la predestinación apunta directamente al objetivo o a la meta por la cual han sido escogidos por Dios. Pero entonces, ¿cuál es este objetivo? ¿Cuál es esta meta para la cual hemos sido escogidos por Dios? Y es que en la segunda mitad del versículo 29 se declara el doble propósito que tiene Dios para elegir a los pecadores para la salvación. También los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y es que la primera razón para la cual, o la razón secundaria, mejor dicho, para la cual Dios nos escogió, es para conformar a nosotros los creyentes a Cristo, para que seamos semejantes a Cristo. Por eso es que dice el versículo 29, los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo. Y es que debemos de saber que cada creyente verdadero avanza de manera inevitable hacia una perfección en la justicia, a medida que Dios hace para sí un pueblo que se va transformando cada vez más en la semejanza del propio Hijo de Dios, Jesucristo. Dios nos ha redimido y Dios está redimiendo para sí un pueblo, una raza eternamente santa y semejante a Cristo, para ser los ciudadanos de su reino y para ser los hijos de su familia divina. Por eso es que un creyente verdadero, el que ha sido elegido, el que ha sido predestinado, el que ha sido llamado y el que ha sido justificado por Dios, para luego ser glorificado, de ninguna manera puede perder su salvación. Y es que afirmar que un creyente verdadero puede perder su salvación sería decir que Dios puede fracasar en su propósito divino, y Dios no puede fracasar en su propósito divino. Afirmar que un creyente verdadero puede perder su salvación sería afirmar que Dios puede cambiar su voluntad, y Dios es inmutable. Afirmar que un creyente verdadero puede perder la salvación sería afirmar que Dios puede romper el pacto que ha hecho con Él mismo, y Dios es fiel a Él mismo. Antes bien, Dios se encarga de preservar a aquellos que Él ha elegido, suministrándoles del Espíritu que nos santifica por completo, para que cada día seamos semejantes a Cristo. Y el Nuevo Testamento nos da algunas vislumbres de lo que significará para nosotros ser semejantes a Cristo. Filipenses 3:21 dice: el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, según la eficacia del poder con el cual Él también puede someter a sí mismo todas las cosas. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él, tal como es. Y es que 2 Corintios 3:18 nos habla de ese proceso en el que vamos siendo cada vez más semejantes a Cristo, cuando dice: pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor,
vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. Y 1 Corintios 15:49 dice que esa transformación, conforme a la gloria de Cristo, para que seamos semejantes a Cristo, se concluirá cuando, así como exhibimos ahora la imagen del terrenal, va a llegar un día que vamos a exhibir también la imagen del celestial. Vamos a exhibir la imagen de Cristo, porque vamos a ser semejantes a Él, con un cuerpo glorificado, en el que ya no pecaremos más, seremos perfectamente santos para la gloria de Dios. Pero ese es el propósito secundario por el cual Dios nos elige. ¿Cuál es el propósito principal de la elección? Romanos 8:29 dice, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. El propósito principal de la elección es para que Cristo tenga la preeminencia sobre todas las cosas. El propósito supremo de Dios de entregar a los pecadores la salvación es glorificar a su Hijo Jesucristo, haciéndolo preeminente en su plan divino. Y es que debemos de entender que en la cultura judía el primogénito siempre, o al decir el primogénito siempre se hacía referencia a un hijo que tenía una condición privilegiada. Pero también el término hacía referencia en un sentido figurado para representar la preeminencia de alguien. Y es que el propósito primordial de Dios en su plan de redención fue hacer de su amado Hijo, de su unigénito, el primogénito entre muchos hermanos. Para que de esa manera el unigénito de Dios, ese unigénito de Dios lleno de gracia y de verdad, ese unigénito de Dios que encarnó según el plan de Dios, por medio de su sacrificio y su resurrección, iba a traer salvación, justificación y redención a aquellos que habían sido elegidos por Dios desde la eternidad pasada, aquellos que estaba establecido que fueran hijos de Dios. Hijos de Dios que siempre miraran a Cristo como el preeminente sobre todas las cosas. Y es que Cristo tiene la preeminencia en la iglesia. Y pronto veremos cómo Cristo tiene la preeminencia sobre todas las cosas, siendo el centro, el Señor, el todo, el primero por los siglos de los siglos. Para esto, el Hijo fue constituido como el Cristo, para ser glorificado. Para ser glorificado. Para eso, Él derramó su sangre en la cruz, para salvarnos. Para salvar a aquellos que habían sido elegidos y predestinados por Dios. Y que serían llamados por la predicación del Evangelio. Que fuimos constituidos justos por medio del sacrificio de Cristo. Y que obtuvimos la redención por su sangre. El perdón de los pecados. ¿Para qué? Para gloria de Cristo mismo. Y es que en el plan eterno de Dios, Dios estableció que el Hijo tendría la centralidad sobre todas las cosas y determinó escoger por gracia, en base a su soberanía, a algunos pecadores indignos y miserables. Algunos pecadores que no merecían de ninguna manera el favor de Dios, para salvarlos. Pero no solo los salva, sino que los conforma a la imagen de su Hijo, para que esos pecadores indignos en Cristo Jesús se les diera la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios adoremos y demos gloria, alabanza y honor al primogénito de Dios, a nuestro preeminente Señor y Salvador Cristo Jesús. Y va a llegar el momento, va a llegar el momento en que nosotros que somos hijos de Dios, juntos con nuestros hermanos de todos los siglos, los redimidos del Señor, llegará el día que junto con ellos, con un cuerpo de gloria semejante al de nuestro Salvador, nos vamos a presentar y nos vamos a postrar delante del centro de todas las cosas. Nos vamos a presentar y nos vamos a postrar delante del primero de todo. Nos vamos a presentar y nos vamos a postrar delante de aquel que es creador de todas las cosas, que con su plenitud llena todas las cosas. Nos vamos a presentar y nos vamos a postrar delante de aquel que es Señor de todo cuanto existe. Y exclamaremos con reverencia
y exclamaremos con gozo, exclamaremos con gratitud y con adoración lo que está registrado en Apocalipsis 5, 12 y 13, que dice: digno es el Cordero que fue inmolado de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza, y a toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos. Oí que decían: alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Para ese momento, para darle gloria eterna al Hijo, es que usted ha sido escogido y predestinado en Cristo Jesús.